¿Qué tal? ¿Cómo están? Historias de Cines de nuevo con ustedes para presentar, como siempre, un asunto a través de su recorrido histórico visto desde los ojos del cine. Como siempre, ya estamos aquí los habituales que vamos a participar en esta tertulia que esperamos que les sea de interés y que les agrade. A mi derecha, esto como el boxeo, me viene a la mente lo del boxeo, no lo puedo evitar. Juan Ramón Carbó, profesor de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, especialista en historia antigua y además conocedor del cine de a cabo a rabo, que los viene demostrando programa tras programa. ¿Y qué vamos a decir de José María Sesé? También profesor de la Universidad Católica, en este caso especialista en historia moderna y contemporánea y en historia del cine, que no en balde es director de la Cátedra de Historia del Cine de aquí, de la Universidad Católica, y bueno, de su sabiduría ya se habla en la calle, en los foros y en todas partes, y el que les habla, pues José Jesús García, que también pues he sido profesor de esta universidad hace muchos años. Y bueno, hoy también queremos mencionar a gente que ustedes no ven. Hoy tenemos a Eduardo en la cámara y tenemos allí en producción y realización a Ireno y a Pablo, que son los que de verdad acaban por formar un programa que les llegue a ustedes y que les guste y les parezca atractivo. El tema de hoy es un tema que al principio, cuando le digamos, yo creo que la gente se puede hacer una idea un poco equivocada. Egipto, mencionamos a Egipto y la mente se nos va a los faraones, inevitablemente, que curiosamente lo hablamos a veces y es un tema que seduce año tras año, que no pasa de moda, que si hay una excavación sigue llamando la atención, que aparece un nuevo yacimiento sigue llamando la atención. Los chavales jóvenes, les hablas de Mesopotamia, les da igual. Les hablas de Egipto, les encanta. Tiene algo ahí, es una civilización que tiene un gancho tremendo. Pero lo queremos plantear de manera que nos sirva esto para tomar pie y hacer un recorrido a zonas mucho menos conocidas de la historia de Egipto, si pudiéramos llegar hasta algunas películas que tratan lo que es Egipto hoy, o historia más reciente de Egipto, pues esa es la intención, hacer un tema transversal. En algún momento puede que salga esa fiebre orientalista de los siglos XVIII y XIX, cómo se veía Egipto desde Europa, fenómenos como el de Champollion o como... Exacto, y los arqueólogos que han trabajado sobre, que también hay películas sobre ellos. Sí, de hecho la propia historia de Egipto es la que nos va a ir dando después por qué esa fascinación que puede existir en el mundo moderno, y eso se va a ver también en las películas, ¿no? Sí, bueno, es que de 5.000 años de historia de Egipto, 3.000 son la civilización antigua, ¿no? Pero sí, vamos a intentar hacerlo hasta Es un fenómeno curioso porque cuando uno, yo no sé si la cosa habrá cambiado mucho, pero luego cuando nosotros estudiábamos hace ya mucho tiempo Egipto, nos decían que es un fenómeno un tanto raro en la historia universal porque es una civilización que prácticamente nace casi hecha y se mantiene con unas características, con una identidad muy fácil de percibir prácticamente hasta que muere, y solo ya con la etapa tolemaica ya se empiezan a ver otros elementos que no son así. Claro, luego uno ya profundiza y dice, no es tan así. Los especialistas sí que no están así, pero sí que es una civilización estática muy parecida también a la China, hasta que entra en juego. Nadie distingue mucho las dinastías chinas y tal, aunque sean de Edad Media, de Edad Antigua, aunque hay muchos cambios, pero son civilizaciones de las que Toynbee llamaba civilizaciones estáticas, ¿no? Que hasta que Mao y toda la revolución cultural entra en materia. Sí, es una civilización bastante estática. Por eso luego cambia mucho, porque cuando entran los árabes y entra todo el mundo de musulmán, pues cambia. Y ya no digamos nada con Occidente. Y muy singular también el hecho de que hoy todavía, o sea, no tenemos una influencia cotidiana notable de esa civilización. Hombre, son nuestros bisabuelos, algo sí tenemos. Pero siguen llamándola. Y además, curiosamente, un paréntesis, la repoblación de aquí de Murcia con la invasión musulmana del siglo VIII fue fundamentalmente de egipcios. Con lo cual, por aquí algún que otro descendiente de faraones, aunque él no lo sepa. ¿Por dónde se podría recomendar iniciar este recorrido? Yo creo que Juan Ramón es el hombre adecuado. Hombre, depende de si queremos empezar por la parte más histórica o por la parte incluso antes de lo que consideramos historia, ¿no? Nos podríamos acercar a una película que nos está planteando el aspecto mitológico egipcio, que los propios egipcios consideraban como lo más
antiguo, o comenzar incluso por las leyendas que hablaban de la unificación de Egipto con el primer rey, etcétera, etcétera. Hay dos películas, pero es que ninguna de las dos son muy buenas. ¿Te refieres a Dioses de Egipto? La Dioses de Egipto es una película lamentable. Lamentable. Ahora, sirve para, como toda película aprendes algo. Claro, ahí está. Entonces aprendes los dioses. Yo creo que si la gente es difícil a veces que se aprenda la mitología, se aprende, ¿no? Quién es Hathor, quién es... Esa presencia, que sí nos explica incluso la filiación, ¿no? De Ra, el dios Sol, luego su hijo Osiris, que es asesinado por Set, ¿verdad? Su hermano, y entonces ya Osiris pasa a ser el dios de los muertos, luego el nieto de Ra, Horus, que lo interpreta que hace Nicolas Waldau, ¿no? El actor danés que se ha hecho muy famoso por Jaime Lannister en la serie de Juego de Tronos. Y hace de Horus, pero un Horus que tiene que también ir buscando ahí hacerse otra vez con el reino, ¿no? Porque es el heredero de Osiris. Y bueno, pues sí que nos presenta a los dioses, aparece Anubis, que es el típico, el que a la gente siempre le parece que a través del cine le ha quedado como ese dios que parece que es el malo, ¿no? Que tiene un carácter maligno, y sin embargo en la antigüedad egipcia. Es la cabeza de chacal. Claro, por eso, que es un siniestro, y entonces sí que parece como... Me acuerdo de unos libros que hacía hace años, no sé si lo recordáis, que se llamaba Alfred Hitchcock y los tres investigadores, que salía también uno sobre la momia y era Anubis. Efectivamente, sí. Las momias también han captado mucho la atención, todo el proceso de momificación, ese concepto tan absolutamente ajeno a nosotros de lo que es la persona, con esos elementos de que si el cuerpo, el Ka, el Ba, todo esto, también de hecho, es cuando muy hablas seductor. de películas de Egipto, casi todo el mundo te cita las momias, ya sean las antiguas, las nuevas, y la fatalmente mala, la última de Tom Cruise. La de Tom Cruise, que es horrorosa. O sea, porque las otras están, la momia y la momia 2 son la del 99 y son simpáticas. Sí. Y, no, y además tienen cosas muy útiles. A mí me descansan mucho estas películas, tienen cosas y hay cosas que transmiten muy bien, otras no, pero hay cosas que transmiten muy bien. Pero y es bueno, que no tienen ni pie ni cabeza, no, o sea, es una cosa... Sin embargo, yo creo que hay una parte del público importante que le gusta ver esas películas y cree que ha aprendido algo sustancial sobre Egipto. Pues ojalá. Hombre, los nombres de los dioses pues, no está mal, ¿no? Ya es algo. Hombre, lo que pasa es que también es cierto que, por suerte o por mala suerte, hoy los nombres de dioses son marcas comerciales. Entonces dice Horus, y entonces resulta que es un limpiador, o hay una... No, una marca de hoteles. O una marca de hoteles, efectivamente, o de el viajes, ojo Wadjet también aparece como icono. No, es que además vende marcas. mucho. Oye, incluso habéis visto en Las Vegas el Hotel Luxor. Sí, es una pirámide espectacular, y delante con la Esfinge, en fin, está allí todo prácticamente. Además con coloricos. Que hasta el Estado Islámico cogió el nombre de ISIS. Sí. Es una broma, evidentemente. Sí, no, pero al final las iniciales da casi... Sí, es que es curioso, ¿no? Que ellos sí que se caracterizan por ese radicalismo en el Islam, y luego resulta que cogen unas siglas que son el nombre de una de las diosas más características del Antiguo Egipto. Eso también, que no hay películas sobre ello, pero que es interesante, es también que la sociedad realmente egipcia se convirtió al cristianismo, son los famosos coptos, bueno, Alejandría, con Hipati y todo eso, y que la gente piensa que los egipcios antiguos eran como los árabes actuales, pero había diferencias raciales notables, porque los árabes invaden Egipto, y entonces eso también es otro tema que puede dar para mucho, o sea que... Pero eso está, por ejemplo, toda esa parte, está claro que todo el recorrido histórico es muy difícil de hacer, porque dices, bueno, la época de Tutankamón, ¿qué película la llevó al cine? La época de Ramsés, ¿qué película la llevó al cine? Pues se puede hacer un recorrido fácil. Yo empezaría en este caso con el principio de La momia 2, el regreso de la momia, porque ahí nos está relatando la presencia de ese rey mítico, unificador del Alto y del Bajo Egipto, Menes, el rey escorpión, ¿no? Y aparece al principio de la película cuando se supone que él está intentando conquistar la ciudad de Tebas. Eso sí, en esa época vete a saber cómo está esa ciudad, desde luego cómo está representada ahí, no, porque es demasiado grande para una época tan antigua, estamos hablando del 3300, ¿no? Antes de Cristo. Y eso sí que aparece representado. Lo que pasa es que luego hicieron una secuela de esta película que se llama El Rey Escorpión, que es horrorosa, porque además nos dicen que es acadio. El tío, y entonces ya nos vamos a Mesopotamia y entonces cambian toda la historia, entonces los acadios son muy posteriores, ¿no? A ese momento, entonces es una cosa rarísima, ¿no? Pero ese es el nivel de whisky del guionista en ese momento. Sí, ¿verdad? Recordando que le habían enseñado en el colegio. O de otras sustancias, Pero con esa podríamos empezar y enseguida nos vamos al referente clásico que es Tierra de Faraones, yo creo ya con la época del reino antiguo, con Keops haciendo la pirámide y tal, yo creo que esa es la película clásica para el reino antiguo, ¿no? La parte a la que podemos remitirnos. Bueno, lo comentamos ya en el programa de reinas y el de esclavos. Y el de esclavos también, sí. Porque además esa película sí que cae, aparece la pirámide, la construcción de la pirámide,
y caía en ese estereotipo que tenemos de que las pirámides fueron construidas por esclavos y ya comentamos en su momento que no, que fueron construidas por los hombres egipcios, por los pobladores de Egipto, concibiendo además al faraón pues como un dios verdadero, hijo de Ra, y entre ellos, bueno, eso se ve más o menos bien en la película, lo que pasa es que bueno, la película luego tiene fallos, ¿no? Pero quizás más flagrante es ese, ¿no? Que utiliza un montón de esclavos allí y que luego tiene trampas en el interior de la pirámide. Y que se entierran ahí los sacerdotes. Claro, y dentro de la pirámide solo se entierra el faraón. Aunque todos nos quedamos tranquilos de que se enterraba también Joan Collins con él. Claro, la mala ahí se queda dentro. Porque la mala se queda dentro. Te fastidias. Te fastidias, te puede haber tramado todo. Has estado fastidiado aquí de la película, pues ahora te quedas ahí dentro de la pirámide, ¿no? ¿Algún aspecto que sí que puede ilustrar lo que era esa concepción tan ajena a otros muchos imperios de la antigüedad? Lo nuestro es la figura del faraón, que no es tan fácil de llevar al cine como uno se cree al principio. Es decir, estamos hablando de un personaje que en algunos momentos de la historia, si te miraba cara a cara, te acababa de sentenciar a muerte. O estas ceremonias que cuentan que algunos faraones hacían, que los llevaban al amanecer a un horizonte, entonces él era el que hacía levantar al sol. Bueno, pero eso no es siempre así, eso a lo mejor es algún faraón, en algún momento. Lo decía antes José María, son más de 3.000 años de historia, la gente tiene que entender que hay una evolución. Podemos decir que es una civilización estática, pero evidentemente desde el presente los investigadores han ido compartimentando el estudio en esos distintos periodos, que son periodos amplísimos, algunos de 500 años, como el Reino Nuevo, por ejemplo, pero luego periodos intermedios, periodos de crisis, y cada uno de esos reinos dividido en dinastías, y claro, de cada dinastía, el reinado a lo mejor es diferente, ¿no? De un gobernante a otro, pues igual que cuando lo estudiamos, pero evidentemente cuanto más nos acercamos al presente, esa evolución siempre es más rápida, ¿no? Amparada además por el desarrollo tecnológico que en la antigüedad, es lo que no se da, con lo cual la evolución es muchísimo más lenta y da esa sensación de estaticidad. Entonces, con esas dos películas que de alguna manera nos narran o nos ponen frente a lo que es el nacimiento mítico. Y sería muy interesante una película sobre el primer arquitecto, la primera pirámide, con Imhotep, ¿verdad? Creando allí para Zoser la primera pirámide escalonada, pues eso sería muy interesante porque es el primer arquitecto del cual tenemos conocimiento, el primer médico. Y médico De hecho, los romanos lo confunden con Esculapio. Sí. Y es el primer artista que tenemos, el primer Miguel Ángel de la historia. De hecho, el Museo de Saqqara no se llama Museo de Saqqara, sino Museo de Imhotep. O sea, es un tipo interesantísimo. Pero estamos de acuerdo en que las pirámides no las hicieron extraterrestres. No, por supuesto. Además, lo más llamativo de las pirámides es que son del Imperio Antiguo, con lo cual, digamos que parece que a nivel de tumbas ha ido bajando el nivel, ¿no? Y no es verdad, porque era sencillamente preservar la cuestión fundamental, que es preservar el cadáver con sus cositas para el más allá. Entonces, si resulta que las pirámides son todas saqueadas y son tan visibles, pues vamos a hacer lo de los hipogeos en el Valle de los Reyes, etc. Bueno, hay toda una serie de sucesión, porque hay pirámides hasta en el Imperio Medio, ¿no? ¿Qué tal la película esta polaca, Faraón? Esa es la mejor, pero vamos si vamos cronológicamente, pues no sé. Porque ese es un Ramsés XIII que no existió, que se lo inventan. El de la película esta, o sea, que sería los Ramésidas. Sí, pero aparece luego toda la cuestión de Akenatón también y tal, pero... Antes... la época del Reino Medio podríamos situar a lo mejor la de José, la historia de José, rey de sueños, tal, y luego el episodio aquel que hicieron de la Biblia que está protagonizada Ben Kingsley, por ejemplo. A mí me parece que ese está muy bien. La verdad que está bastante bien hecho, ¿no? Luego la película de animación, ¿no? Que era a continuación de la del Príncipe de Egipto del 98, pues esa también está bien, pero claro, pierde mucho con la del Príncipe de Egipto. Y sin embargo, la otra, la que hicieron para la Biblia, ya os digo, Ben Kingsley, que además va a ser un actor que va a estar presente en otras películas sobre el Antiguo Egipto, haciendo de Moisés, curiosamente, ¿no? Pero en esta hace de Putifar. Por cierto, sobre los Hyksos, que es el segundo periodo intermedio, antes de que se me olvide, hay una... A mí me encantaban unas novelas que eran de Wilbur Smith, no sé si os suenan, El río sagrado, El séptimo sello, etc. Una serie de novelas, tiene 6, pero que mezcla la arqueología con el mundo antiguo. Y se llevó al cine en el año 99 en una miniserie de 3 capítulos que se llama algo así como El séptimo sello de la pirámide, por un director que se llama Kevin Connor en Estados Unidos. Y es la única vez que he visto salir los Hyksos. No sé si estoy equivocado o no, pero que son los que prestaron el hierro, el carro. El hierro no, los hititas, ¿no? Sí, el carro, el famoso carro Hykso.
Y eso antes del Imperio Nuevo, que es precisamente donde más películas hay. No, era un inciso para no olvidarme. Se llama Wilbur Smith y las 6 novelas son francamente buenas porque mezcla la actualidad con lo antiguo, ¿no? Bueno, pues eso, interesante. Perdona, sí. No, comentad. No. Conocéis las mismas películas que yo. En el Imperio Nuevo pues están la de Faraón que comentabas tú. La Faraón, que está muy bien hecha. Para hacerse una idea de lo que significaba la figura de Faraón. Sigue siendo la mejor, sin duda alguna. Luego hay una que la gente conoce menos, que es la Reina del Nilo, que es sobre Nefertiti. Nefertiti y Reina del Nilo. Sí, esa está menos conocida. Hay una Nefertiti y Reina del Sol o algo así malísima, pero sí, de estas de peplum total. Sí, hay muchas. Además ya mencionamos también cuando el programa de reinas. Sí, pero la más importante quizá de estas del Imperio Nuevo sea Sinué el egipcio y la famosa de los 10 mandamientos. Y sus distintas versiones, porque ha habido varias. Las dos de Cecil B. DeMille sobre todo, ¿no? Pero luego la del Príncipe de Egipto en la animación, que es la misma historia otra vez, es muy buena. Y luego la última que se hicieron, porque cuando fue Moisés, 2014, ¿no? Bueno, hay una de Moisés, la de Ben Kingsley, efectivamente. Y luego está la de Éxodus, Dioses y Reyes de 2014, que bueno, muchos efectos especiales y esa ya la pusimos a caldo en su día. Sí. Porque pone pirámides en mitad de la ciudad. Bueno, eso hay que decir que está presente en el cine más de una vez, no solo es la única, porque yo recuerdo, por ejemplo, el comienzo de la película de La momia, que nos iríamos también además al Reino Nuevo. O sea, no es ya la historia de la momia después, cuando ya ha pasado el tiempo y nos encontramos ahí a principios del siglo XX, sino el comienzo de la película cuando está haciendo ese... no es un flashback realmente, porque empieza en el Reino Nuevo, y nos dice, Tebas, capital, tal, Seti I, el faraón, tal. Entonces nos presenta al faraón como Seti I, curiosamente su hija se llama Nefertiti, tal, y hay unas mezclas ahí rarísimas. Pero lo primero que aparece en la película, si no recuerdo mal, es la pirámide, y en lo alto de la pirámide, en el piramidón allí, aparece el sol, y entonces se abre la imagen, bajamos por la pirámide y estamos en el centro de Tebas. Pero curiosamente esto me parece que está basado en las interpretaciones que hubo en el siglo XIX en el arte, como una de Antonio Basoli, donde nos plantan las pirámides, que además son unas pirámides un poco inventadas, y eso que ya teníamos todos los datos de la expedición napoleónica en Egipto en aquellos momentos, pero son unas pirámides que son más bien como si fuesen palacios, templos y tal, y entonces está esa recreación plantada en el centro de la ciudad de Tebas, y luego sí toda la parafernalia con muchísimos detalles que sí que son conocidos por la expedición, y es que eso es lo mismo que se ve en este tipo de películas, ¿no? Si no recuerdo mal, la regla seguida y la lucha entre las dos chicas, ¿no? Sí, efectivamente. Que también es inverosímil totalmente, ahí con sus cuchillos y sus cosas. Y siempre palacios espectaculares, cuando los palacios que nos han llegado son bastante menos espectaculares, fundamentalmente porque la mayoría estaban hechos de adobe, o sea que tampoco es un tema que... La piedra se reserva, que hay poca piedra para las grandes tumbas y para los grandes templos, porque si algo eran los egipcios eran creyentes totales, ¿no? Eso, sí, siempre hay un toque, ¿no? Como 3 grados más de esplendor, ¿no? De intentar que todo sea... y sea todo súper tal... Pues eso, esas películas sí que reflejan bien. ¿Hay alguna que se meta un poquito más en lo que era la vida cotidiana en esa época en Egipto? Sinué tiene todo el tema de médicos. Que también tocamos Sinué con los médicos. Sí, efectivamente, y en Sinué sí que se ven los barrios bajos, se ven los barrios Tebas, bajos, cómo era un médico de la gente, no el médico de la corte, que también actúa en algunos momentos así, pero sí que es el médico que está trabajando para ellos. Se ve la función de los escribas subalternos o menos formados, que sí que estaban también escribiendo cartas para la gente. Se ve cómo funcionaba la vida cotidiana en Egipto, que está bastante bien documentada, porque claro, todos los adornos de las tumbas están hablando. Pero fenomenal, y además en el Imperio Medio, como sabéis, todas estas maquetitas de son una maravilla. Yo disfruto un montón porque me gusta hacer maquetas. Es impresionante esas maquetitas, que aparece todo, aparece absolutamente hasta cómo se desolla un cordero, cómo se hace no sé qué. La vida cotidiana es interesantísima. Y las barcas y todo, es interesante. Y es que es verdad, pero no hay. verdad que es una serie documental, pero recuerdo que yo la grabé y la vi con muchísimo interés. A lo mejor si la viera ahora no sé qué pensaría, que se llamaba Historias del Antiguo Egipto, que consistía en coger documentos auténticos y de alguna forma dramatizarlos. Entonces estaba la carta de 2 hermanas huérfanas que protestaban por no sé qué, un asunto que había habido con un robo en un templo, un soldado que también había dejado una especie de crónica personal quejándose de cómo le había ido la suerte y el botín, lo mal. Entonces esos personajes
son más difíciles de la llevar al primera cine. huelga, por ejemplo. La primera huelga, efectivamente, del maquillaje. Tercero, la primera huelga. Pero que eso es interesantísimo. Lo lleva muy bien a las novelas, yo creo que Christian Jack lo lleva más o menos. Pues siempre, aunque hable de Ramsés II y tal, pero al final mete algo, ¿no? Pero yo a nivel de cine, ¿no? Porque incluso el barrio hebreo de los 10 mandamientos tampoco es tan vida cotidiana de Egipto, ¿no? No, cuando baja y es una pena, porque efectivamente quizás sea la civilización en la que mejor se podría hacer todo esto, de cómo vivía la gente, comida, de cómo la vestido, cómo todo vivían del Nilo. Por ejemplo, en ningún sitio queda claro que el Nilo, lo que decía Heródoto, ¿no? De que Egipto es un don del Nilo, o sea, que el Nilo sea tan importantísimo, sin el Nilo no habría civilización prácticamente. Todo eso no aparece, porque en general, bueno, aparece aquí y allá. Parece un poco de adorno. Sí, en las plagas. ¿Cómo se dice esto? De atrecho. Sí, de atrecho. Decorado, escenario. Sí, es muy interesante lo que acabas de decir, porque vamos a un tema de que hay muy pocos temas históricos que realmente reflejen la vida cotidiana bien, y se hace muy bien en algunos momentos, en otros no. Ahora, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial estamos llegando a unas películas muy buenas de vida cotidiana, de cómo vivía la gente ahí hecho polvo, tal, no sé qué, ¿no? Pero no ocurre así. Pero es que eso no tiene tanto relumbrón. El cine más antiguo, ¿no? Porque se busca siempre el carácter más épico. Claro. En cuanto echamos un poco a la vista atrás, la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Antigua, vamos enseguida a buscar una historia. Bueno, salvo que sea el siglo de oro español, que hay que machacar y decir que éramos nefastos y tal, y la peste y todo tal, y todo cutre y sucio. Eso sí sale. Eso siempre sale con entusiasmo. Bien. Oye, y en este recorrido de más de 3.000 años, con su imperio antiguo, medio, nuevo, los periodos intermedios, etcétera, etcétera, que hay muchos más cambios de lo que a primera vista parece, ¿qué es lo que permanece y le da ese sello tan inconfundible al mundo egipcio? ¿La religión? Pues a veces en sí, aparecen las estatuas de los dioses, sí que aparecen por ahí presentes, pero por ejemplo la pirámide es un elemento que sí es muy reconocible, pero que luego ya no está solamente presente como pero un la elemento religión como tal sí, funerario. Sí, la religión. Por ejemplo, el hieratismo, que solamente se rompe con Akenatón y todo eso en el arte, es una cosa hierático. Bueno, el propio jeroglífico significa escritura sagrada, o sea, es lo sagrado, lo perenne, ¿no? Es una civilización como que vivimos solamente un tiempo y lo más importante son los siglos, lo que queda después, el más allá. El más allá. El más allá para el que pueda, claro. Sí, bueno, al principio sí, pero luego todo el mundo podía ir al más allá. ¿Hay alguna película que refleje el más allá? Más o menos, el tío feliz en el... más o menos bien lo que era el proceso de momificación? Bien. Sí, en Sinué aparece un poco. Es el mejor sitio, porque ahí sí que aparece todo aquel cuerpo no iba a decir sacerdotes, pero no son sacerdotes exactamente, ¿no? Pero que sí que están allí especialistas que se dedicaban a todo ese proceso de momificación que podía durar tranquilamente 90 días, pues lo dejaban 60 días allí metidos en natrón y ¡hala, venga, aquí que se... Mojama pura. Mojama pura. Por muy faraones que fueran, hoy soy Mojama, absolutamente. Sí. Y bueno, eso se ve bien en la novela. Con el gancho, sacándole... En la novela está muy bien, que lo explica muy bien. Porque luego lo que vemos en algunas películas que se han hecho después sobre la momia y ya la resurrección de la momia y todo eso, pues ahí ya... Pero no salen las cosas que se las saben los chavales, ¿eh? Ahora que la gente sabe tan poca historia y que preguntas y no saben casi nada, sin embargo eso se lo saben, lo de que se sacaba el cerebro por la nariz, además, fíjate, yo encontré... que cada víscera se ponía en un vaso canopo distinto, todo eso. La gente el British Museum tiene una sección educativa con un juego en el que los chavales tienen que aprender a hacer toda la secuencia de cómo se hace una momia. Y entonces si lo hacen mal, la momia no triunfa. Yo en mis épocas de niño hacíamos papiro en clase. O sea, que se conseguía la planta y tenías que ver cómo se hacía el papiro y te pasabas machacando aquello para que fuera plano después de haber puesto las tiras. Yo no lo puedo evitar, pero cada vez que pienso en esto de Egipto me viene a la memoria una anécdota que leí no sé dónde, de una excavación donde habían encontrado los restos de una escuela de escribas. Y entonces los chavales hacían sus ejercicios allí en piedra caliza o en tablilla, donde fuera, y rescataron una de un chaval que escribió: los días de clase son como las montañas, eternos. Y digo, pues estamos igual, absolutamente. Nada nuevo, ni el novum subsale. Por cierto, de las esculturas más realistas que hay son el escriba sentado, el alcalde del pueblo, tal, eso me gustan, son muy... Bueno, pues a nivel de cine yo creo que luego llegamos ya a la época cleopátrica, ¿no? La Ptolomaica.
que empezaría Cleopatra quizá... también tiene mucho cine. Pero ya hablamos de ella. La primera película yo creo que aparece mencionada ahí, el Egipto Lágidas, con el propio Ptolomeo, en la de Alejandro Magno, de Oliver Stone. Sí. Porque al principio aparece Ptolomeo, un Ptolomeo ya mayor, como ese primer rey de ese Egipto helenístico, que es Anthony Hopkins. Anthony Hopkins, sí. Y está allí en el palacio ya construido, se ve todo el puerto de Alejandría, se ve ya el faro de Alejandría ya terminado y todo, o sea que también tiene sus errores porque no estaba terminado todavía, pero bueno, en cualquier caso nos está ambientando en esa nueva capital para esa época, es una ciudad que no existía durante el reino... Ahí deja bien claro que que ese periodo es griego, que luego no queda claro nunca con Cleopatra. No, en Cleopatra no se ve para nada, claro. Que salvo en los mercenarios que trabajan para ella, su ejército, todo eso que sigue, Aquiles y tal, tenían esos nombres, ¿no? Aquiles. Por cierto, el ejército a nivel de vida cotidiana se ve bien en Faraón, En Faraón, la polaca. La polaca. Que también es raro que un polaco se dedique a hacer esa Sí, película. pero todo bueno. el mundo está de acuerdo, los egiptólogos y todo, que es la película más... Está muy bien hecho porque más, además, antes bien que hablabas hecho. de las maquetas, todos los soldados que aparecen en Sí. esa película de Faraón están basados perfectamente en las maquetas que se conservan de las figuritas de los soldados mercenarios de la época del Reino Medio y están tal Yo creo cual, que se pasan- con los escudos de piel de vaca, así, sin ningún tipo de armadura, y eso está muy bien Se representado. pasan un pelín con las pelucas, pero salvo eso... Bueno, ahí se puede notar un poquito. se puede- bueno, Y ese periodo... Y luego bueno, Cleopatra. Cleopatra ya hablamos de ella en el sí, hablamos episodio dedicamos mucho, a las con lo reinas. cual yo creo que podíamos pasar ya... Ágora, la época Ah, romana. la época Ágora romana. también La época hemos romana, tocado, la verdad es que yo recuerdo Ágora y ya. Pero ya se nota que ya es otro mundo, ¿eh? Sí, Sí, no, pero, no, no, pero totalmente Alejandría distinto, fue ¿eh? importantísimo, No, pero no, importantísimo en el mundo, bueno, incluso en el mundo cristiano, los Hombre. patriarcas, vamos, Roma estaba allí, pero eran los patriarcas de Antioquía, el patriarca de Alejandría El de Constantinopla eso eran y el de los- Jerusalén. y el de Jerusalén. Esos eran los tíos que gobernaban la iglesia, bueno, digamos, en la iglesia oriental cuando tenía un peso brutal. Hay una novela también, El faro de Alejandría, que sale todo eso, pero que no ha sido llevada al cine. Pero creo que eso queda bien claro, aunque quedan mal los cristianos, digamos, en la película Ágora, que el peso es muy importante de esto. Y por cierto, si tú vas al Cairo, la parte más antigua del Cairo son las iglesias coptas, que son las que ahora está masacrando a cristianos ahí. Bueno, este año no, pero el año pasado hubo allí atentados. Porque es el centro casi del Cairo, no es el mundo musulmán, que llegaron más tarde, sino, y copto significa egipcio, ¿no? En egipcio, o sea, en la lengua auténtica egipcia, porque hubo una cristianización muy grande de Egipto, y eso es, ahora en las excavaciones de Oxirrinco han salido iglesias cristianas, han salido por muchísimos sitios. Acaba ese periodo y ya empezamos en un periodo, creo yo, muy largo en el que realmente no hay facilidad ninguna para acercarse a la historia de Egipto a través del cine. No, porque habría que haber hecho la conquista por los árabes, que eso no está hecho. Aparece en El médico, ¿no? En la novela sí, yo la verdad es que en la película yo no recuerdo que aparezca. Egipto, pero No llega al puerto de Alejandría. No, se habría estoy visto el seguro. faro y yo habría estado atento a Sí. eso, te lo aseguro. Ah, pues y creo que no, pero no me atrevo a afirmarlo, no pongo la mano en el fuego. Pero ahí hay un vacío, o sea, realmente. hay un vacío grande, sí. En Ágora sí que se veía el faro muy bien. Tiene unas imágenes del faro y de lo que era la isla de Faros y el Heptastadion, la calzada que unía la isla con la ciudad, la propia estructura de la Alejandría antigua como esa capital de ese Egipto Lágida, y luego también la capital del Egipto romano, y luego la capital del Egipto ya bajo el gobierno del Imperio Romano Oriental, que va a ser luego Bizancio, hasta que lleguen los árabes. O sea, que, como decía José María, es una ciudad con una importancia Y además tremenda. con un la número de biblioteca, habitantes importantísimo. Sí, casi 1 millón de habitantes. Casi, también. vamos, la más grande probablemente. Hasta luego junto Roma, con- ¿no? Hasta que Roma le pasa y luego Constantinopla. Pero a lo que Y la iba- gran biblioteca. La gran biblioteca, eso iba, que sale la biblioteca y el museo muy bien. El museo de la biblioteca, por cierto, que la gente probablemente no sepa Al que revés, la biblioteca del museo, aunque Sí, sea la un biblioteca del museo, museo, perdón, lo he dicho al revés. El museo, sí, efectivamente, la biblioteca del museo. El museo viene de las musas, porque es el lugar donde residen las musas. la reunión de las Hay musas. gente- Eso sí que he visto que los alumnos no relacionan ambos nombres y mira que son fáciles, museo y musa, de relacionar, pero no suelen tenerlo. Entonces, sí, sale muy bien. La verdad todo es que eso bien, sale. parece pero que muy bien reflejada, ¿no? Las dos cosas. Y entonces ya, ¿a dónde nos vamos? Pues- Después de eso. Yo es ya, que incluso en la época medieval tenemos un personaje importantísimo árabe, árabe, él es kurdo realmente de origen, que sería Saladino. Saladino, Y sin embargo, sí. en la gran película que existe sobre Saladino, ya nos estamos centrando otra vez en lo mismo de siempre, que es el Saladino que va a las cruzadas, la conquista de Jerusalén, el enfrentamiento con Ricardo Corazón del León, todo esto.
Con lo cual, Egipto, en la época en la que él está allí en Egipto, antes de dirigirse a todas las cruzadas, realmente no aparece representado. No vamos a decir nada del Egipto fatimí, porque eso parece que no No, le interesa pero a nadie. no, aparte que tampoco ha interesado al cine egipcio. Igual que después prácticamente no existe nada de la época ya de dominio turco y mameluco en Egipto. Ya es cuando vuelven los occidentales, cuando vuelve. Y luego todo, la inmensa cantidad de películas que hay sobre la egiptología. Que eso es, pero ese interés vuelve que Juan Ramón es un especialista precisamente a raíz de las expediciones napoleónicas y de todo eso. Que por cierto, ¿qué iba a decir? Que queda siempre al margen de todas las películas de las cruzadas porque como no fue objetivo Egipto, nunca, siempre sale todo desde Fenicia hasta prácticamente Jaffa y Haifa. Entonces, para poder tener material que ofrecer a cualquier telespectador hay que remitirle a la época ya es que napoleónica. Incluso todas estas películas que se desarrollan de los bereberes y de los tuaregs y suelen ser en Libia, suelen ser en Marruecos, Sáhara o el Magreb, el Sáhara, el Magreb, en no hay Egipto, nada en Egipto. Sí que hay. Luego, a ver que no se nos olvide, Jartún, Omdurmán, todo esto con los británicos. Pero bueno, vamos primero con Napoleón. Sí, ¿no? con Napoleón, bueno, ya lo mencionamos también en el programa que hicimos, parece que vamos tocando todo, ¿no? Tal y como estamos hablando. Estamos reciclando material. En la película esta que fue realmente para televisión, ¿no? Que dura, no recuerdo ahora mismo, me parece que son 6 horas, 6 horas, ¿verdad? sí. La de Christian Clavier, ¿verdad? Sí. Hay un pequeño episodio en la primera parte donde sí que se ve ese Napoleón joven, la expedición francesa, los científicos que llegan a Egipto, empiezan a redescubrir aquello, pero la verdad es que es muy cortito. La visita que hacen a las pirámides, se ve allí todo aquello, pero muy poco. Y sin embargo ha habido un docudrama muy reciente que se llama Napoleón, la campaña de Egipto, me parece recordar que es francés, además haciendo entrevistas de vez en cuando también especialistas, ¿no? La batalla de Bukir. La de Bukir aparece mencionada, por supuesto. Antes la batalla de las pirámides, ¿no? Y donde se ve ahí la lucha con los mamelucos, se ve la presencia de las pirámides, las visitas, se ve cómo está caracterizada toda esa expedición científica que se lleva Napoleón, la creación del Instituto de Arte y de Arte y de la Ciencia, ¿no? En el Cairo, y todos esos que llegan allí con Vivant Denon quizá a la cabeza, que luego va a ser el primer director del Louvre, cómo van a empezar a visitar todo aquello que pueden en Egipto, tomando nota de todo. Va a ser el nacimiento de la egiptología. Grabados, dibujantes, artistas. Yo tengo mezclado con la campaña militar, porque como dices, es que 10 días después de la batalla de las pirámides, que le puso el nombre Napoleón, porque había ganado la batalla tuvo lugar casi a 30 kilómetros de distancia. Pero eso le encantaba a Napoleón francés. Pero es que los ingleses hicieron lo mismo, porque cuando ganaron a Bukir la llamaron la batalla del Nilo, y estaba llena de Mediterráneo. Es por las consonancias que tienen desde lo alto de estas pirámides, 20 siglos os contemplan, ¿no? Lo que iba a decir es que yo me hice con una descripción de Egipto, de estas de los dibujitos, todo, que es una maravilla increíble francesa en un facsímil, y es de las joyas más bonitas que te puedes encontrar a nivel de lo que es dibujar antiguo. ¿Cómo pintaban todos los es una verdadera preciosidad. Y este docudrama, la verdad es que es muy recomendable porque la verdad es que Estamos de nuevo en el contexto de expansión europea que se va comiendo cacho a cacho al Imperio turco y a las puertas del imperialismo, colonialismo del siglo XIX. En este caso sí, porque de hecho hay muchas películas que ya algunas de ellas nombramos en su momento en el colonialismo que en algún momento pasan por Egipto. Por Cuatro Plumas, por ejemplo. Pero las Cuatro Plumas y todo lo que es el imperialismo inglés tiene como centro Egipto, con lo cual, de hecho, hay una de las versiones de las Cuatro Plumas, la tercera, que se llama Tempestad sobre el Nilo. En España se llamó así, porque de tanto poner Cuatro Plumas, pues tal, ¿no? Bueno, y habría que ver la serie de películas que es no sé qué, del Nilo, Misterio en el Nilo, Asesinato en el Nilo. Bueno, también hay que sacar estas. Bueno, vamos a Napoleón tiene también una, que es una producción egipcia francesa, que se llama Adieu Bonaparte, que es una película bastante moderna y bien hecha. ¿Champollion tiene alguna película? Tiene un docudrama bien bueno. Es que han hecho unos docudramas buenísimos sobre el inicio de la egiptología. Uno sobre Champollion, otro sobre Petrie, otro sobre
Rossellini, ¿cómo se llamaba el italiano? Rossellini, ¿no? No, Rossellini. Había uno que era Belzoni. No, Belzoni por supuesto. Es el que va. Pero hay uno que se llama entre Rossini y Rossellini. No, suizo es Buchar. Sí, pero hay uno entre Rossellini y Rossini, un nombre por ahí que ya no me acuerdo. Y luego Belzoni. Belzoni tiene uno, tiene Champollion, tiene Petri, tiene. Y luego ya llegas hasta Carter, claro. Sí, y luego, Sí, y luego han hecho ahora una preciosidad. Un siglo después. Sí, pero vamos, la que puedes miniserie, hacer- por si nos No, olvidamos. pero fíjate que eso puede ir en paralelo. Una cuestión es recorrer la historia de Egipto, pero es que al hilo de esto también, quien quiera, puede recorrer la historia de la egiptología. Sí, la historia del redescubrimiento de Egipto. Efectivamente. Que básicamente es eso. Hay una de Carter muy reciente. Sí, la que se llama Tutankamón, que son 4 capítulos. La de Sam Neill, ¿no? Sí, esa no es docudrama, es serie, película, serie de televisión. Sam Neill hace de Lord Carnarvon, no de Carter. Y es buenísima, muy buena, lleva a cabo todo lo que la representación. Pero claro, eso sale en todas partes. Por cierto, para los que no lo sepan, que habrán visto muchos Downton Abbey, la famosa serie, la casa en la que está rodado Downton Abbey es la casa de Lord Carnarvon, del famoso mecenas de Carter. Y hay un museo egipcio allí y tal. Y vuelve todo la fantasía, ¿no? Pero todo el imaginario de maldiciones relacionadas con tumbas, con momias, con lo cual da De ahí pie sale también. todo el tema de la momia y todo Vamos a eso. ver, cuando se produce todo ese redescubrimiento francés y luego a lo largo de todo el siglo XIX, cuando se van produciendo esos otros redescubrimientos, el de Abu-Simbel, por ejemplo, con Belzoni, cuando todo esto va llegando a Europa y luego se va a sumar el redescubrimiento de Howard Carter, estamos en los años 20, eso es en el año 1922, y se ve muy bien en la serie y a continuación, ¿cuál es el género de culturilla popular, así de entretenimiento que existe? El pulp, que está presente en esos momentos, la época de la llamada de Tulu, ¿no? Ahí me sale ahora el nombre del autor, de Lovecraft, H.P. Lovecraft. Sí. Es toda esta época, entonces cuando llegan esos relatos, es la primera vez que se ha entrado en una tumba, no voy a decir inviolada, pero sí intacta, ¿no? Que contiene la momia del faraón, que contiene los tesoros, que contiene tal. La interpretación que se da en Europa es que se ha violado esa tumba. No es exactamente lo mismo, pero como si se hubiese entrado, entonces los responsables son Howard Carter y todos los demás, y eso es lo que inspira esas historias de entonces la momia, la maldición del faraón, se empieza a jugar con todo eso, en la prensa sensacionalista también, se empiezan a contar historias de que murieron por extrañas circunstancias, y es mentira. Si es Hubo un apagón y que el perro aulló. Howard Carter dice, murió de edad avanzada, es pero el mayor muchísimos años ejemplo, después, es el mayor ejemplo de todos, que el tío que abrió la tumba de Howard claro, Carter una fue- longevidad y además disfrutando de su merecida fama Sí. y además de todos los miembros de su expedición, y no recuerdo si eran 80 o tal vez, no sé si fueron Bueno, 4 o 5 algún de los accidente, tres que abrieron Que de algo tendrían que morir. De los Hombre, tres que ahí- abrieron la ya tumba está, por es que no. de los tres que abrieron la tumba por la noche, el famoso agujerito Sí, ese sí, que ves cosas maravillosas. Nada. Lord Carnarvon fue el único que murió porque la hija fue longevísima. La hija de Lord casi cuando estuve en esta casa casi la conozco, o sea, estaba su hija. Por cierto, hay una película, la primera de toda la egiptología, muy yankee, muy de la Metro-Goldwyn-Mayer del año 54, de Robert Pirosh, que se llama El Valle de los Reyes. Sí. Que es una película que mucha gente no ha visto, que es Robert Taylor, nada menos, y Eleanor Parker, la más película pelirroja, más totalmente famosa de sábado por la tarde, Exacto, de cuando pues, éramos esa- jovencitos. Y la Metro, la Sí, MGM, puesta a sacarla adelante. O sea, hay unos ladrones de tumbas mientras los arqueólogos intentan tal. Eso es un peliculón. Bueno, un peliculón de sábado Sí, por sí, la sí, tarde. Pero que es muy antiguo, porque esto es del 54, creo recordar. Sí, O sea sí, sí. que, Robert Taylor, que era un sí, clásico. en Robert esas Taylor películas. y Eleanor Parker, que cuando ruge la marabunta, tal, con Charlton Heston y tal. Y A mí hay me otra de gustaba- Charlton Heston más tardía, pero Charlton Heston ha hecho de todo. o sea, de Marco todo, Antonio de- Cleopatra también y todo. Pero en general, sí hay una, creo que es de los años 70, la de Charlton Heston, y ahora ya. Pero en general esa del Valle de los Reyes es interesante porque es la primera vez que aparece el nombre, el Valle de los Reyes, cuando casi nadie iba allí a... Bueno, casi nadie. La verdad es que siempre los ingleses han ido a verlo. Eso se ve muy bien en la serie de Tutankamón, que aparece gente por ahí, y se ve en estas novelas de Agatha Christie. Muerte en el Nilo son los tipos que van por el Nilo para ver las antigüedades y todo eso, ¿no? Está bien hecha Muerte en el Nilo. Hay curiosidades, hay cosas muy buenas. Pero bueno, antes de llegar a eso, es que nos ponemos ya en los años 20, años 30. Ah, no, Por pero una parte tenemos ese fenómeno, el Sí. de los europeos que están visitando el Nilo y que luego vamos a relacionar también con
la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, en Egipto, tiene su importancia, aparecen ahí algunas cuantas películas en ese ambiente, y por otra parte tenemos el fenómeno que viene de todo ese redescubrimiento de Howard Carter, ¿no? 10 años después la Hammer saca La momia con Boris Karloff ahí, la clásica, ¿no? Y a partir de ahí, venga película sobre la momia, venga película sobre la momia y de otras cosas, ¿no? Pero y aparece siempre la de Boris Karloff es de la Universal, la de Hammer es verdad, tienes razón. Es de la Universal. Y 1-0 para él, ¿eh? Venga. Es el momento griego. Touché. El momento griego. Pero luego, además, siempre aparece el tráfico ilegal de reliquias y tal, que es una realidad absoluta. Sí. Es decir, además, se da para en su mucho. trastienda tiene restos y te los quiere vender. Imagino que había un montón de falsificaciones, toda la cuestión del furtivismo y cómo ha habido generaciones y generaciones de familias que han bebido de robar, y de la superstición, porque se creía que los huesos y los restos de esas momias servían para distintas cosas. Hombre, para acuérdate de los ingleses cuando las trituraban, los ingleses en el siglo XVIII y el polvo y XIX. incluso lo inspiraban o se mezclaban con distintas cosas, que si eran filtros sexuales o filtros para el amor o para que te crezca el pelo, vete a saber para qué. Ya sabéis, tomaré nota. Muy mezclado todo el tema religioso siempre en Egipto. Estaba pensando que los derviches, por ejemplo, que es un fenómeno también muy... O en estas películas como Khartoum, ¿no? Que Laurence Olivier hace de una especie también de... El Mahdi. El Mahdi. Es como un líder religioso. Siempre está mezclado mucho la religión en Egipto. Yo creo que esa sí que es una constante, ¿no? Y también aparece Charlton Heston haciendo el general Gordon. Vamos con eso que decías tú, la de Muerte en el Nilo, que es una maravilla. Muerte en el Nilo me parece una maravilla de película. Es estupenda. Primero, el argumento de Agatha Christie es buenísimo. Segundo, lo lleva muy bien al cine. Además ella estuvo allí en Egipto. Bueno, estaba casada con un arqueólogo que además excavó muchísimo por la zona de Bagdad y todo eso. Tiene una novela que se desarrolla en la Primera Guerra Mundial, Intriga en Bagdad, que muy poca gente conoce, que no es de asesinatos y tal, que es muy interesante. Bueno, lo que iba, que era... y el reparto de actores, es impresionante. Es que disfrutas, es el tipo de cine que mucha gente hoy en día pues ya no lo ve. No, sobre todo los jóvenes, no aguantan. Una película que no tiene nada de acción, o sea, prácticamente cero de acción a lo largo de toda la película y que son unos diálogos unas interpretaciones maravillosas, los parajes reales. No estamos grabando Egipto aquí en Almería. Donde sea, hay un beso es allí, en lo alto de la pirámide de Keops. No, es la pirámide de Miquelinos. Ah, sí, es la 1-1. 1-1. Momento Miguelinos. Es la de Miguelinos porque se ve la de Kefren justo detrás, bastante más alto, y la de Keops está detrás. Pero hay un beso de... Muy bien. Sí, está rápido. ¿Ves cómo esto parece un combate de boxeo? Y hay la actuación de Mia Farrow es extraordinaria, la de Peter Ustinov es impresionante. O sea, todos. Están George Kennedy, David Niven, Jack Warden aparece ahí haciendo el alemán también, eso es fantástico. Angela Lansbury, que sigue actuando en el teatro con su edad todavía. La señora Fletcher, para el que no... Efectivamente. Jessica Fletcher. Fletcher. La verdad es que la película está muy bien y además es que nos presenta distintos aspectos, ¿no? Porque la película empieza en Inglaterra, pero luego de Egipto, propiamente dicho, aparece el Cairo, aparece la ciudad, aparecen los barrios más próximos al río Nilo, cuando cogen ya el barco y se lanzan esos barcos, que además eran los barcos de vapor, de paletas todavía, ¿no? Que utilizan hoy en día, existen esos otros cruceros más modernos para el Nilo. Pero aparece también el hotel ese famoso que todo el mundo iba, que está... la alta sociedad, claro, allí. En Aswan, ¿no? No en Aswan, sino en donde está la isla de Filé, ¿no? Ahí, ¿cómo se llama? El del... Se llama, el hotel es famosísimo. Bueno, es igual. Nada, venga. No, es que aparece ahí y salen además con el carruaje. Cuando intentan despistarles y van a ver, ese es el hotel en el que iba todo el mundo a hacer el viaje. Pero eso creo que es en el Cairo porque van a coger el ferrocarril de Alejandría, dicen en ese momento. No, pero el hotel real está... bueno, sí. Pero vamos, eso está fenomenal. Y luego, pues eso, antes de que cojan y empiecen el viaje ya por el Nilo es cuando están en Gizeh, que se ven ahí las pirámides y se ve la Esfinge también. Están ahí parados justo delante de la Esfinge, eso se ve. Eso está muy bien. Y lo que mejor se ve probablemente de Egipto, aparte de lo que es el paisaje, cuando van en el barco, las escenas exteriores del barco son maravillosas porque estás viendo las dos orillas y estás viendo la vegetación en la orillita. Y luego el desierto. Tenemos el desierto a los dos lados. Entonces es muy curioso ver porque según vas avanzando, que van hacia el sur, en la orilla de estribor, que da al oeste, se ven pirámides por allá al fondo de vez en cuando, muy pequeñas, pero sí que aparece algún detalle de vez en cuando, mientras que al otro lado, cuando la escena es hacia
hacia Babor, hacia el este, pues no se ve nada, claro. Y según van avanzando, yo creo que lo que mejor se ve en la película es el templo de Karnak. El templo de Karnak es una maravilla como está representado. Además, es la famosa escena en la que se pierden por allí. Aparece la avenida de las Esfinges, luego está la sala hipóstila de Seti I, allí con las columnas gigantes. La sala hipóstila sale perfecta. Además, es un momento en que se separan todos y que parece que va a haber un asesinato. Hacia arriba, desde arriba, perdiéndose. Es un laberinto. Son 134 columnas ahí, pero vamos, una Mira, ahí se puede aprender solo con eso, que no es como una iglesia cristiana donde la gente quiera ver un altar y tal, sino que lo que se trataba era pasar por una cantidad de árboles espectaculares, que Egipto además no tiene árboles. Claro, es un bosque. Es un bosque. Y entonces eso se ve, mira, eso puede para enseñar, que sería bonito. Que hay cosas aquí y allá, fíjate, una película que es de misterio y tal, pero puedes enseñar perfectamente por qué una sala hipóstila, ¿no? Es una sala que significa un bosque espiritual, que tienes porque no ves casi nada, o sea, no se trata de ver a un sacerdote que está allí, sino que no ves casi nada. Es precioso, es precioso. Luego también el templo de Karnak sale muy bien en una película de James Bond, La espía que me amó, por ejemplo, también está moviéndose por ahí. Salen otros escenarios de Egipto, además pero de alguna forma ya es utilizar Egipto como telón de fondo y como decorado. Sí, pero bueno, siguiendo con esta del crucero, lo que a mí me llamó muchísimo la atención, y además cuando lo vi hace ya tira de años, sí que ya dije, menuda chunga. Están en Karnak y en ese momento dice la que es la protagonista, la que van a matar, ¿no? Dice en ese momento... No digas quién es. Yo no he dicho nada, he dicho la que van a matar. Dice, esta tarde quiero ver a Abu Simbel cuando lleguemos. Abu Simbel está a la tira de kilómetros hacia el sur, había que subir la primera catarata, cosa que no hacen en la película. ¿Por qué? Porque cuando rodan la película ya está allí el embalse del lago Nasser, el embalse de Asuán, con lo cual la primera catarata quedaba justo en Asuán, donde más o menos se hace la presa. Y es que el templo de Abu Simbel queda mucho más al sur, está en estos momentos en la orilla del embalse. Y curiosamente llegan a Abu Simbel, están viendo a Abu Simbel y se ve el lago Nasser por allí, que no existía cuando supuestamente estaban visitando. De todas maneras, Agatha Christie no lo dice, para que se vea lo bueno que es Agatha Christie. Aparece en la película, pero no en el libro. Oye, y que vamos mal de tiempo. Si nos dejamos Primera y Segunda Guerra Mundial, que ya le hemos dedicado programas, tanto en batallas y en programas... Sí, en mencionar películas nada ¿Nasser? más. ¿Hay alguna película? Pues no, no, que ¿verdad? yo sepa, no. Hay suena, una de la repercusión de 1952 en La Gente, eso sí que existen películas, pero no existe, yo creo que no hay ninguna biografía. ¿Y el Egipto actual? Del Egipto actual yo me quedaría con 4 películas, todas hechas desde el 2008 hasta nuestros días, que me parecen muy buenas. La primera es Clash, que es una película muy interesante porque es como en una especie de furgón de la policía, después de las revoluciones estas últimas que ha habido, están metidas un montón de gente, después de la caída del presidente, y son gente de diversos grupos y de diversas clases sociales y tal, y ahí se entabla una verdadera... De estas películas que le encantaba a John Ford en La Diligencia y todo, de hablar entre ellos y conocer personajes y tal. A nivel romántico, la más bonita que me parece a mí, que te enseña cómo es el Cairo, y tiene una escena además en las pirámides fenomenal, es Cairo Time, que creo que aquí se llamó El tiempo en el Cairo, que es una película preciosa de Nada, que es se llama Ruba Nada, es una verdadera maravilla cuando dirige, ¿no? Y yo creo que vive en Estados Unidos, pero tiene algunas películas. Entonces es un triángulo amoroso de una europea, o sea, una pareja europea que trabaja en Egipto, pero hay un egipcio por en medio, y sobre todo es ver cómo es el Egipto actual a un nivel así, digamos, del de esto. Y luego me encanta 678, que es una película sobre... 3 mujeres distintas que reciben abusos en lugares, por ejemplo, una es en un medio de transporte, otra en un estadio de fútbol, rodeados de hombres y tal, con toda una serie de cosas que no voy a explicar porque hay que verla la película, pero es muy interesante sobre el concepto de la mujer actual y de los hombres en el mundo musulmán actual de Egipto. Y la última, que es la más interesante a nivel sociológico, se llama el edificio, a ver si lo sé decir bien, porque es que es un nombre muy raro, sí, ya sé qué película es un edificio, el dueño es armenio, es Yaku, a ver si lo digo bien, espera, Building, sí, Yakubain o
Jacobian, el apellido armenio acaba en Bian siempre, ¿no? Jacobian Building, sí, el edificio Jacobian. Sí. Entonces, ese es un edificio en el que conviven toda una serie de gente y es una especie de reflexión sobre todas las clases sociales, aquí un poco más altas que las que se veían en la otra película, pero de cómo es el Egipto actual y cómo ha evolucionado desde la Revolución del 52. Bueno, y eso que ese Egipto actual es el de los años 90, cuando la guerra del Golfo. Sí, esta es la primera. Mubarak y tal. Es la primera guerra del Golfo. Efectivamente. Sí. La más moderna del 2016 es la que he dicho, la primera, las otras son de 2010, esta la de las mujeres, 2009 creo que es Cairo Time. Y luego tenía la de la plaza, ¿no? Esa es documental. Pero pasa es que es más documental. Es más documental, pero sí que nos ilustra un poco lo que fue la revolución, lo de la plaza Tahrir y todo aquello. ¿Sabes? Otro tema que habría sido interesantísimo para una película es precisamente la construcción de la presa de Asuán. Con todo lo que llevó, vinieron todos los arqueólogos del mundo, toda la gente, etc. Porque lo que hubo que hacer es trasladar los templos de Abu Simbel arriba, ¿no? Que eso da para una cantidad de cosas. Yo conocía a una chica que se llamaba Téferes, que nació allí porque había una que lo estuvimos también los españoles, de ahí que tengamos el templo de Devot en Madrid, que fue regalo, o sea, cuando ya habían salvado Abu Simbel y tal, ya os podéis llevar los pequeños, ¿no? Que total se van a quedar bajo el agua, y está el de Dendur en el Museo de Nueva York, que está en el Metropolitano, que está allí cubierto, que por cierto salen algunas películas. Está precioso. Está precioso, con el lago delante, el lago y tal. Con las instituciones francesas por allí. ¿Sabes dónde salen? Esta que es una camarera, Jennifer López. Sí. Ahí sale. Sí, con Ralph Fiennes. Sale ahí el templo de Dendur. Y el de España, se llamó el templo de Devot, que está ahí en la montaña del Príncipe Pío, donde fueron los fusilamientos del 3 de mayo y luego el cuartel de la montaña en la Guerra Civil, ¿no? O sea hay más, vamos cerrando, aunque sabemos como siempre que hay más, y yo me voy a permitir complementar con una referencia literaria, que es, bueno, hay un buen acercamiento literario, que es Naguib Mahfouz. Entonces, si alguien quiere pegarse este repaso y luego adornarlo un poquito con un gran premio Nobel de literatura, pues estaríamos encantados en que este programa les haya aportado algo. Y si no, con Asterix, Obelix y Cleopatra, ¿no? Y si no, con Asterix, Obelix y Cleopatra. La Cleopatra además es Mónica Bellucci, ¿no? En la película, sí. No, pero el libro es muchísimo mejor. Sí, además, el cómic es buenísimo. ¿No te acuerdas que imitando la Cleopatra película ponía, se han utilizado 1.500 bolígrafos, 17.000 litros de tinta, no sé qué? Vamos a ver si conseguimos que esto acabe, que cuesta, pero en fin, pues les esperamos en la próxima convocatoria, en el próximo programa, y ya les digo, esperamos que les haya servido de algo para estimular el acercamiento a la historia de Egipto desde el principio hasta hoy.